Bueno, hermanos, pues Dios me los bendiga a todos. Vamos a tener el estudio del día de hoy de la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 12. Marcos, capítulo 11, versículo 12, esperando, pidiéndole, rogándole a Dios que nos dé una palabra el día de hoy para el bien de cada una de nuestras almas. Marcos capítulo 11, versículo 12 en adelante, vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Está hablando de Jesús, hermanos. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Dice el versículo 20: y pasando por la mañana, esto fue al otro día, hermanos, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Cuando leemos este pasaje, hermanos, se nos pudiera hacer algo extraño, algo raro, algo pues de repente inexplicable y no muy atractivo. Estamos acostumbrados a leer los evangelios y a ver pasajes donde Jesús hace milagros, donde sana, que sanó a un ciego, a dos ciegos, a un sordo, donde Jesús está hablando del perdón, donde está en la cruz y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando le llevan a esta mujer que sorprendieron en el acto de adulterio, ¿se acuerdan? Que la querían apedrear y Jesús al último le dice: ¿ninguno te condenó? Dice: no, Señor. Dice: yo tampoco. Dice: vete y no peques más. Estamos acostumbrados a leer pasajes de Jesús donde nos habla del amor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. En el sermón del monte, cuando está dando bendiciones o bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Estamos acostumbrados a verlo haciendo algún milagro, como cuando convirtió el agua en vino en las bodas de Canaán, resucitando a un muerto, como a Lázaro, como a la hija de Jairo, limpiando leprosos, como lo que vimos la semana pasada, o echando fuera demonios. Pero un Jesús, hermanos, enojado. Mucha gente que no sabe que Jesús se enoja porque no conoce a Dios. Y uno de los atributos, hermanos, de Dios es su ira. Y Dios se enoja, y hay gente que dice: no, ¿cómo se va a enojar Dios? Si Dios es amor, ¿cómo nos va a castigar Dios? ¿Cómo nos va a echar al infierno si Dios es bueno? Pero eso es, hermanos, porque no conocen a Dios. Aquí vemos un Jesús que se enoja. Y se enoja, hermanos, aparentemente porque tiene hambre. Y cuando tiene hambre ve un árbol, se le acerca, quiere comer algo, y como ve que no tiene fruto, lo maldice. Y le dice: jamás nadie coma de ti fruto. Y el árbol se seca y se muere. Eso se nos hace raro, hermanos. Es como si, por ejemplo, imagínense queriendo seguir las pisadas de Jesús y el ejemplo de Jesús. Imagínense que va uno a buscar una canasta de estas gorditas, ¿no? Que uno tiene hambre. Y uno ve de lejos una canasta de gorditas y se acerca y le dice uno: ¿tiene gorditas? Ya no hay, se me acabaron. Y uno le dice a la señora y voltea y señala la canasta: jamás coman gorditas de ti. Eso sería así como raro y como berrinchudo y como enojón y como... Si ustedes me vieran hacer eso, hermanos, pues no sé qué pensarían, ¿verdad? Ahora dice que ni siquiera era tiempo de higos. Es como aquí, por ejemplo, hacen el zacahuil los domingos. Hay más días, ¿verdad? Pero normalmente lo hacen los domingos.
Imagínense que yo voy a buscar un zacahuil el sábado y llego y tengo hambre y le digo, ¿tienes zacahuil? No, ¿qué crees que hoy no hacemos? Nunca nadie más coma zacahuil. Como que se nos hace raro, se les haría raro que yo hiciera eso, ¿no, hermanos? Y se nos hace raro que lo haga Jesús. Decimos, bueno, ¿por qué se enojó? ¿Qué culpa tenía el árbol? Hay una página de ateos que vi cuando estaba estudiando esto, donde atacan a la Biblia y dicen, ¿cómo es Dios? Fíjense, su Dios, dicen, tenía hambre y de una forma injusta condenó una higuera, la secó porque no tenía fruto y ni siquiera era tiempo de frutos. Entonces ellos lo tienen por injusto, por caprichoso, por, no sé, berrinchudo, iracundo, qué palabra le pudiéramos poner ahí. Pero con esto, hermanos, el día de hoy yo quiero que Dios toque sus corazones como tocó el mío cuando estaba estudiando este tema, hermanos. Este fue el único milagro destructivo de Jesús. Como ya les dije ahorita, en milagros anteriores, Jesús sanaba, Jesús resucitaba, Jesús hacía el agua vino, Jesús limpiaba leprosos, pero en este milagro Jesús destruye, maldice, mata y seca una higuera. Hay otro, hermanos, que algunos dicen que también fue destructivo, pero ahí ya no dependió tanto de él, que fue cuando liberó al endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Y todos los demonios se fueron a los cerdos, y todos los cerdos se fueron y se aventaron un despeñadero y se mataron, pero ahí no fue directamente él. Este fue el único de estos milagros de este tipo, y debemos poner atención porque algo muy importante nos quería enseñar. Jesús utilizó ese árbol, hermanos, para hacer una parábola viviente. ¿Qué es una parábola? Él nos quería enseñar algo haciendo similitud con otra cosa parecida. La higuera, hermanos, en la Biblia representa al pueblo de Israel, para que por ahí se acuerde siempre. En profecía, una higuera o la higuera representa a los judíos, a los israelitas. ¿Qué hizo Jesucristo? Dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Jesús vino buscando, hermanos, fruto en su pueblo y no lo encontró. La maldición de Cristo representa aquí en la parábola el justo juicio de Dios que iba a venir sobre el pueblo judío aproximadamente 40 años después. ¿Sí saben lo que vino 40 años después, más o menos, de la muerte de Jesús? La invasión de los romanos, la destrucción del templo de Jerusalén y la masacre aproximada de 1,000,000 de judíos, entre que fueron llevados a la cautividad, entre que fueron muertos y todo. ¿Por qué? Porque debemos recordar que cuando estaban a punto de crucificar a Jesús y Pilato se limpia, se lava sus manos, dice, yo no sé allá ustedes, el pueblo dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y ese rechazo que ellos tuvieron del Hijo de Dios, ese rechazo que tuvieron del Mesías, ese menosprecio, esa falta de fruto, les costó la destrucción de la ciudad, su muerte, su cautividad y la destrucción del templo. Ahora, cuando Jesús, hermanos, se acerca para ilustrar a sus discípulos con esta parábola, Él no se acercó a un árbol nomás a lo loco, así, a ver, voy a secar este, les voy a enseñar con este y me voy a acercar a este y voy a secar este. No, este árbol tenía algo de especial, hermanos. Dice la Biblia, el verso 13, y viendo de lejos una higuera, ¿qué cosa, hermanos? Que tenía hojas. Ese detalle es muy importante, porque en las higueras, hermanos, debemos saber
que antes de que broten las hojas, tienen que brotar los frutos. Y cuando brotan las hojas, esas hojas son una evidencia de que ese arbolito ya tiene frutos. Así es en la naturaleza. Primero brotan los frutos y después empiezan a brotar las hojas. Entonces, cuando Jesús ve este árbol y dice que lo ve de lejos, dice que él vio que tenía hojas. Y en pocas palabras, el arbolito le estaba diciendo a esta higuera: yo tengo fruto. Y Jesús la ve de lejos, se acerca, la revisa y se da cuenta que no tiene fruto. Por eso vino la condenación, por eso vino la maldición y por eso se secó. Ahora, en aquel tiempo, hermanos, había muchas higueras que no tenían fruto y no tenían hojas. Ojo con eso. Y Jesús no fue a maldecir esas higueras. ¿Por qué? Porque es cierto, tampoco tenían fruto, pero no tenían hojas. Ojo con eso, hermanos, porque esto es muy importante. Entonces Jesús no se acercó a una higuera sin fruto y sin hojas y dijo: maldita, nunca nadie. No, él se acercó a una que sí tenía hojas, pero que no tenía fruto. Todas las naciones, hermanos, del mundo son como estas higueras que no tienen ni fruto ni hojas. Y nadie esperaba hallar fruto en ellas. Pero cuando Jesús viene al pueblo de Israel, se suponía que en ellos sí debería haber fruto. El pecado del pueblo de Israel no era solo no tener fruto como las demás naciones, sino que aparentaba que sí tenía. Y ese es un problema, hermanos. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús en Apocalipsis a la iglesia de la Odisea? Ojalá, ¿se acuerdan?, fueses frío o caliente. ¿Qué sería eso en árboles? Ojalá no tuvieras nada, ni una hojita, o estuvieras lleno de hojas y de frutos. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es decir, ojalá y no tuvieras ni frutos ni hojas, o tuvieras fruto y hojas. Pero por cuanto tienes las puras hojas, te voy a vomitar de mi boca. Ahora, un día antes, hermanos, de que esta escena pasara de la higuera, Jesús había entrado a Jerusalén montado en un pollino, cumpliendo parte de la profecía de las 70 semanas de Daniel, que anunciaba la venida del Mesías. Y cuando llegó en el pollino y entró a Jerusalén, empezaron a cantar y a danzar y decían: Hosana, el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cualquiera pudiera decir: oye, pues ya lo estaban esperando. Eso era parte de las hojas. Ahora fíjese bien que dice el versículo 11, ahí donde estamos, despuesito de que lo reciben, dice: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús, lo primero que hizo llegando a Jerusalén es entrar al templo. ¿Y qué hizo, hermanos? Y vio todas las cosas. Y vio a los cambistas, y vio a los que vendían y a los que compraban, y vio que en ese tiempo había 2 sumos sacerdotes, y vio toda la corrupción que estaba ahí. Tenían la religión, hermanos, pero todo se había vuelto externo. No había un cambio interno. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo en Mateo capítulo 23, versículo 23. No lo busquen, hermano, yo se lo leo para que me entiendan esto. Les dice Jesús: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta
y el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Se fijan, hermanos? El diezmo era lo que pudiéramos llamar, ahorita como lo estamos viendo, hojas. Ellos tenían las hojas porque diezmaban, pero habían dejado lo más importante: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario de hacer, el fruto, sin dejar de hacer lo otro, sin las hojas. Una vez le hablé a una persona, le dije: oye, ¿no estás yendo a la reunión? Y me dijo: no, dijo, pero estoy mandando mi diezmo, porque le habían dicho y le habían enseñado que si no podía ir, pues no había problema mientras mandara el diezmo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Le había dicho que no había problema si él no tenía fruto mientras tuviera las hojas. Y ese es un problema. El pueblo de Israel tenían el templo, tenían las fiestas, la Pascua, Pentecostés, los sacrificios, los diezmos. Cumplían con todo eso, hermanos, pero les faltaba lo más importante. Aquí nos brincamos, hermanos, si se dan cuenta, del versículo 15 al 19, no lo leímos. Marcos deja entre el pasaje de la higuera cuando la maldice Jesús por no tener fruto, y el verso 20 donde dice que al otro día pasaron y se había secado desde las raíces. En medio de esos dos pasajes, ahí pueden ver ustedes, se encuentra cuando Jesús llega al templo. Y dice que entra al templo y voltea las mesas y a los cambistas y esparce las monedas y les dice: aquí hicieron una cueva de ladrones, aquí era una casa de oración. Y hace Jesús un relajo ahí en otra escena que muchos lo desconocen, hermanos. Lo que es este capítulo, la maldición de la higuera, y Jesús volteando las mesas y corriendo a los que vendían y a los que compraban, son cosas que mucha gente le es difícil imaginarse a un Jesús así. Ahora, lo mismo que le había pasado al pueblo de Israel, le pasa a las denominaciones, hermanos, a las religiones. Se corrompen y llega un momento donde nada más tienen las puras hojas y no tienen el fruto. Y así como le pasó al pueblo de Israel, todo se convierte en un negocio, todo es hipocresía, el templo pasa a ser una cueva de ladrones y se pierde la esencia, que lo que Jesús está buscando es el fruto. Acuérdense que ya estudiamos cómo la iglesia en Éfeso, ¿se acuerdan? Después de haber dado mucho fruto de amor, después les dice Jesús: has dejado a tu primer amor. La iglesia de Sardis, hermanos, también le da un mensaje a nuestro Señor Jesucristo, le dice: tú tienes nombre de que vives y estás muerta. A la iglesia de Laodicea le dice: tú eres tibia, no eres ni frío ni caliente, por eso te voy a vomitar de mi boca. Ahora, le pasó a Israel como nación, le pasa a las denominaciones o a las religiones también, pero hoy me quiero enfocar un poquito más, hermanos, a nivel personal. Porque cuando hablamos del pueblo de Israel, decimos: sí, esos judíos no creen y por eso les va como les va. Y si hablamos de las denominaciones, no, esos católicos, ahí ya ven cómo se corrompieron con las indulgencias y tanta cosa que hicieron. Pero quiero que lo apliquemos un poquito más a nivel personal, hermanos. Déjenme les digo un secreto para que se pongan a pensar en esto. Todas las personas que estamos congregándonos
en una congregación, en una denominación cristiana, a los ojos de Dios, hermanos, a los ojos del mundo, automáticamente somos higueras con hojas. Don Isidro se congrega aquí, para Dios es una higuera con hojas. Don Agustín se congrega aquí, es una higuera con hojas. Clarice es una higuera con hojas. Azucena es una higuera con hojas. César, Doña Doris, Doña Mari Carmen, todos los que estamos aquí, mis suegros, para Dios somos higueras que tienen hojas. ¿Por qué? Porque estamos dando a entender, estamos manifestando que tenemos fruto. ¿O no, hermanos? Se supone que tenemos fruto. Cuando usted se congrega, usted le está diciendo a los de enfrente, a los de al lado, yo tengo hojas, mírenme. Y ellos dicen, sí, ellos son cristianos. Por ejemplo, la familia de la esposa de Tino, puede saber de Don Agus y de Gaby, si ya le dijeron, decir, ellos son cristianos. Pues ellos tienen hojas. Y ahí llega Don Agus, ¿cómo están? Buenas. Y está el arbolito con hojas. Ahora la cosa es, hermanos, que Jesús se acerca a buscar si tenemos fruto. Hojas, hermanos, todos tenemos. Fruto, ese es el que viene a buscar Jesús en cada uno de nosotros. Cuando yo, hermanos, estaba estudiando esto, yo me acordé de una caricatura de los Picapiedra. No me acuerdo quién estaban regañando allá a Pedro entre 2, 3, y se iba haciendo chiquito, chiquito, chiquito. Cada cosa que le decían se iba haciendo más chiquito. Y a mí esta palabra, hermanos, a mí de forma personal me hizo chiquito, chiquito, porque Dios me estuvo regañando y yo le dije, Señor, ya aguanté, pero ahora regáñalos a ellos, porque al final de cuentas siempre les he dicho que la palabra primero la tengo que recibir yo para podérselas dar después. Fíjense en Génesis, hermanos, capítulo 3. Vamos a leer Génesis capítulo 3, del versículo 7. Después de que Adán y Eva comen del fruto prohibido, viene inmediatamente este versículo, Génesis 3, 7. No deben batallar mucho para hallarlo, hermano, porque es el primer libro. Y dice la palabra de Dios: entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice, y conocieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron, hermanos? Fíjese bien ahí lo que dice. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Con qué se cubrieron, hermanos? Con hojas de higuera. ¿Qué representan las hojas de higuera? La religión. Ellos se vieron que estaban desnudos, reconocieron que eran pecadores, se vieron como pecadores, se avergonzaron, y en lugar de hacer lo que tiene que hacer un pecador, que es arrepentirse y volverse a Dios, y que Adán y Eva le hubieran dicho, Señor, perdónanos, nos dijiste que no comiéramos y pecamos, no merecemos estar aquí, etcétera, una actitud como la del hijo pródigo. No, lo que hicieron fue hacerse unos delantalitos de hojas de higuera. Y eso es lo que hace la humanidad, hermanos. Yo me acuerdo cuando íbamos a predicar a las casas ahí en el Carmen o en algún lado, llegábamos con la Biblia, llegábamos ahí mi esposa y yo como mormones ahí en pareja a predicar, y luego la gente nos decía, yo ya tengo mi religión. Era lo primero que nos decían, hermanos. Siempre me quedó muy grabado eso, porque sigue siendo lo mismo. Le quieres compartir a alguien y dicen, bueno, yo te escucho, pero yo ya tengo mi religión. ¿Qué es su religión, hermanos? Es un montón de hojitas que se pusieron para que la gente piense
que no son pecadores y que no están desnudos y que no son rebeldes y desobedientes a Dios. Cubrieron su pecado con unos delantales. Ahora fíjese bien, aquí dice la palabra de Dios no que se hicieron una blusita o que se hicieron un vestido, una túnica. Dice que se hicieron delantales. De modo que Adán y Eva, hermanos, andaban en el paraíso como con esas batas del hospital. Andaban tapaditos según de enfrente, pero andaban todos destapados de atrás. Y así es, hermanos, la religión. Aparentemente estás cubierto, aparentemente estás bien, aparentemente estás tapado, pero la verdad es que no, porque la religión no sirve para justificar a nadie, hermanos. Dice el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Por qué se esconden? No que ya traían su delantal. Y yo me acuerdo de esto, hermanos, cuando la cápsula que subimos de lo de Rusia y Ucrania, guerras y rumores de guerra, mucha gente, oye, ya viene el fin, y se esconden cuando oyen la voz de Dios, como que ya viene y les da miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces las personas no están bien seguros de su salvación, nomás están medios cubiertos con las hojas de la religión. Dice el versículo 21 ahí mismo en Génesis: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, hermanos. Dios quiere que tengamos unas vestiduras completas, revistiéndonos de Cristo, y no nada más hojitas ahí por encima. Ahora, fíjense bien, hermanos, el tener hojas no es malo. Ahorita les dije que todos ustedes tienen hojas, y así está bien, que sean árboles bonitos de Dios que están produciendo fruto. El problema, hermanos, es tener hojas y no tener fruto. Porque entonces, nada más lo que tenemos es el puro disfraz exterior, estamos aparentando, estamos haciendo creer a los demás que somos cristianos por las hojas que tenemos, entiéndanme, por las obras o prácticas religiosas que podamos hacer, pero en realidad no tenemos ningún fruto en nuestras vidas. El fruto, hermanos, como les dije hace ratito, en la higuera debe ser antes que las hojas. La fe es antes que las obras. Y hacemos obras, hermanos, porque tenemos fe. La fe sin obras es muerta. Pero las obras sin fe, hermanos, son hojas sin fruto. El arrepentimiento, hermanos, debe de ser antes del bautismo. Le dijeron a Pedro en el libro de los Hechos: ¿qué hacemos? Arrepiéntanse y bautícense. Entonces, primero viene el arrepentimiento, que es el fruto. Después viene el bautismo, que son las hojas. Son las ceremonias, los ritos, lo externo. Pero sirve que una persona se bautice, entiéndase las hojas, sin antes haberse arrepentido, entiéndase el fruto, no sirve para nada. Se debe, hermanos, ser miembros del cuerpo de Cristo antes de ser miembros de una congregación. Fíjense bien los ejemplos que le estoy poniendo. ¿Son malas las obras? No, son malas sin fe. ¿Es malo bautizarse? No, hay que bautizarse, se necesitan las hojas. Es malo sin arrepentimiento. ¿Es malo congregarse? No, hay que congregarse, dice la palabra de Dios, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Pero antes de congregarnos, hermanos, debimos ser ya unidos, bautizados por el Espíritu Santo
como un cuerpo en Cristo Jesús. Si venimos y nos juntamos aquí, pero el Espíritu Santo no nos ha unido al cuerpo de Cristo, tampoco sirve de nada. Son hojas sin fruto. Jesús, hermanos, no quiere saber si usted se bautizó. Jesús no quiere saber si se congrega, dónde, cuánto tiempo tiene, cuánto lee la Biblia, si está ayunando, si está orando, cuántas veces ha tomado la cena del Señor, cuántos versículos se sabe de memoria. Todas esas son hojas y son cosas que todos ustedes deben de tener. Pero Jesús se acerca hoy de uno por uno ahí a sus sillas, habiéndolos mirado de lejos, y los está revisando a ver si tienen fruto. Y no le puede decir, no, pero yo ya me bauticé, eso no estoy buscando, dice el Señor, y mueve las hojas. No, yo tengo 10 años congregándome, eso no estoy buscando, y sigue moviendo las hojas. Yo predico, yo soy el que predico, me dice a mí, y dice Jesús, mueve una hoja, y luego yo me bauticé, y dice luego la gente, a mí me bautizó el Espíritu Santo, yo leo la Biblia todos los días, no, dice el Señor, yo estoy buscando un fruto. ¿Recuerdan lo que les dijo a los fariseos? Ustedes diezman hasta de las cosas más chiquitas, pero dejaron lo más importante, la justicia, fruto, la misericordia, fruto, y la fe, fruto. Entonces no debíamos diezmar. Esto era necesario hacer sin hacer lo otro. Hay que congregarse, hay que bautizarse, hay que orar, hay que leer la Biblia. Pero si haces todas esas cosas sin producir fruto, eres una higuera y tienes puras hojas. Eso le pasó al pueblo de Israel. Y como un símbolo del juicio que les iba a venir, Jesús la maldijo. El Jesús que todos dicen, y es amor, ese sí. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, a Barney el dinosaurio maldiciendo una higuera? ¿Se imaginan a Barney el dinosaurio tumbando las mesas de los cambistas? Imagínense la botarga ahí tumbando las monedas. O a Santa Claus. ¿Se imaginan a Santa Claus con sus lentecitos y su gorrito y tumbando las mesas? ¿Cómo la va a tumbar Santa Claus? ¿Cómo va a maldecir Barney o Santa Claus una higuera para que se seque y para que se muera? Pero Jesús lo hizo. Porque Jesús no es Barney ni es Santa Claus. Jesús es Dios y es amor, pero también es fuego consumidor, hermanos. Muchas personas pueden engañar a los demás por su apariencia externa, por cómo se ven, por cómo hablan, por cómo, yo no convivo con nadie, yo no voy a fiestas, dicen, qué espirituales. Pero Jesús sabe, hermanos, si esa persona tiene fruto o no. Nosotros, hermanos, ahorita como arbolitos, debemos atraer hacia nosotros a personas que tengan hambre en estos tiempos difíciles. Pero si se acercan a nosotros y no tenemos nada para darles, fíjense, hermanos, en la parábola del sembrador, no la busquen, está en Mateo capítulo 13, no la busquen. Se habla de 4 tipos de tierra donde cayó la semilla. Una dice, cayó junto al camino. Es una persona que no entendió la palabra y viene el diablo y se la lleva. Y esos son los que salen de las congregaciones y yo no entendí nada. Yo no le entendí, tú le entendiste, ¿no? Que el fruto y que las hojas y que los higos, y que no, ahora sí no entendí. Corazón duro, viene el diablo, se lleva la palabra y yo no entendí. Segunda,
piedras, pedregales, sale rápido. Y esas son las personas que al finales de los cultos están llorando. Sí, Señor, envíame a mí, Señor. Ay, Señor, tú eres bueno, Señor. Pero dice después que cuando sale el sol, que simboliza las pruebas, la persecución, se secan. En otras palabras, no produjeron fruto. Son como estas higueras sin fruto. Otros dice que cae la palabra entre cardos y espinos. ¿Qué son esos? Dice, los afanes y el engaño de las riquezas. Estás tan ocupado, estás tan preocupado, estás metido tanto en el negocio que no produces nada. Tienes hojas, pero no tienes fruto. Y hay uno nada más de los 4 que dice que cae la semilla, y la semilla es lo que les estoy diciendo ahorita, y vamos a ver qué pasa mañana con sus corazones. Produce a 30, a 60 y a 100 por uno. A ese se le quedó, a ese produjo fruto. Y le comentaba la otra vez a César, en realidad no son 4 tipos de tierra los de la parábola, son 2. Los primeros 3 son uno mismo. No importa si en ese rato no entendieron, si sí entendieron, pero después ya no, o si entendieron, pero por los afanes, no importa eso. Al final de cuentas no produjeron nada. Y se quedan toda la vida con puras hojas. Ahora, Juan el Bautista, hermanos, dijo en Lucas capítulo 3 y en Mateo 3, ya la hacha está puesta, ¿de acuerdan? A la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto, o que no dé fruto, es lo mismo, va a ser cortado y va a ser echado en el fuego. ¿Sí saben qué es eso, hermanos? Si nos morimos con las puras hojas, ¿sí saben qué es eso? Aunque haya sido toda la vida la iglesia, aunque te aprendas toda la Biblia de memoria. Acuérdense esos que dijeron en Mateo 7:21, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Hojas, hojas, hojas. Yo les voy a decir, nunca los conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, muchas hojas, nada de fruto. Y si viviste toda tu vida engañando a los demás y engañándote a ti mismo, y nomás tenías puras hojas, al final vas para el infierno. Aunque como estos de Mateo 7 llegues gritando, Señor, Señor. ¿Cuál Señor? Pero yo me congregaba ahí. ¿Y eso qué? Imagínense, llega mi suegro, Señor, yo iba ahí con mi yerno. ¿Y eso qué? Y yo leí una Biblia que ahí en mi... ¿Y eso qué? Y yo... Necesitamos, hermanos, producir fruto. En Lucas capítulo 13, no lo lean también, del versículo 6 en adelante, Jesús da una parábola que se llama la higuera estéril. Y dice que había una higuera y que dijo, hace 3 años que vengo a buscar fruto y no lo encuentro, córtenla, dice, nomás está inutilizando la tierra. Y otro le dice, no, déjame cavar y regarla y abonarla, y si no produce fruto, la cortarás después. Para muchos, hermanos, esto es el cavar y el regar, porque Jesús está diciendo, espérate, vamos a darle chance otra vez, vamos a darle una regadita, vamos a darle una abonadita, para que entienda que a ti no te puede engañar. Y si no produce fruto, pues la cortas después.
El dar fruto, hermanos, depende de estar unidos con Cristo. ¿Se acuerdan en Juan 15? Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Hermanos, si ustedes están separados de Dios, unidos a una religión, unidos a una denominación, unidos a una congregación, unidos a un montón de cosas, pero no están unidos a Cristo, no pueden producir fruto en sus vidas, porque no depende de nosotros, hermanos. El ser humano se puede cubrir de hojas, pero no puede producir en él fruto. Usted cúbrase de hojas, y ya me bauticé, y tomo la cena, y me estoy congregando, y estoy yendo a un estudio, y oigo pura música cristiana, y puras hojas y hojas y hojas, pero nunca produce el fruto, porque el fruto se produce estando unido a Cristo, no a una denominación, no a una congregación. Ustedes pueden venir aquí 50 años, se mueren y se van al infierno. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Pues que no era así. No, tenían que estar en Cristo, unidos al cuerpo de Cristo, y después venir a la comunión con los demás hermanos. Pero si vinieron a la comunión sin estar unidos a Cristo, si se bautizaron sin estar arrepentidos, si hacían obras sin tener fe, eso no sirve, hermanos. Dice el Salmo 1, ayúdenme a buscarlo, hermanos. Salmo capítulo 1, o el primer salmo, desde el versículo 1. Ahora es bueno, hermanos, si nos sentimos así como medios espantadones, es bueno. Yo así me sentía. No les voy a decir, no hombre, ¿qué creen, hermanos? Yo se los vine a decir a ustedes porque ustedes son una bola de pecadores. Yo cuando lo estudié, yo me reía de esto, porque yo dije, no, yo tengo más fruta que Soriana. No, hermanos, yo estaba espantado, yo estaba turbado, yo estaba así con los ojos pelones, diciendo, Señor, es bueno sentir eso. Porque si yo les estuviera hablando esto y ustedes dijeran, ay no, imagínense por ejemplo, ay, es que no quiero poner ejemplos de ustedes. no, vamos a poner a Doña Doris. Al azar, así lo saqué nomás, al azar. Imagínense a Doña Doris diciendo ahorita, así, ¿ves, Isidro? Tú no tienes fruto. Eso es malísimo, hermano. Yo me acuerdo una vez en un campamento de verano, ¿te acuerdas, Clarice? Andaba, era de los frutos del Espíritu. Andaba Edgarín con una playera que decía amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Se andaba ahí peleando con mi hermana, no sé qué le dijo Liri, andaban ahí. Y le dice Liri, le dice mi chiquillo con su camiseta con frutas, ¿tú qué? Le dice, tú no tienes los frutos del Espíritu. Imagínense, hermanos, tú no tienes los frutos del Espíritu. Ay, el que está hablando, sí. Ay, está lleno de frutos. La playera. Lo más traía en la playera, hermano, las frutas, no tenía nada, imagínense. Entonces una actitud así de decir, no, ahora una actitud de decir, bueno, pues es que nadie es perfecto. Todos somos pecadores. ¿Qué tanto argüende? No, hermanos. Dice Dios que Él ve a quien tiembla a su palabra. Y Él sabe en sus corazones la actitud. Si dice, no, bueno, que yo sí tengo fruto. O no, bueno, yo no tengo fruto, pero no es para tanto, ya lo iré dando con el tiempo. No, hermanos, el Espíritu Santo nos dice, ¿tienes fruto? Y uno se va haciendo así. Y es bueno eso. Porque cuando el corazón apostata, hermanos, cuando el corazón se endurece, cuando la conciencia se cauteriza, no, usted oye esta palabra y usted sale. Ah, qué bueno que dijeron esa palabra, porque ahí estaban un montón de pecadores. Dice el Salmo 1, hermanos, ¿sí lo hallaron?
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que dice, hermanos, que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Está su delicia, hermanos, en la ley de Jehová? ¿Sí la leen, sí la saborean, sí la meditan? ¿O les gusta más el chisme y el relajo y estar poniendo ahí cizañas? Ahora fíjense bien. Y en su ley dice, medita de día y de noche. Esto de su ley medita de día y de noche no es el fruto. Porque usted puede decir, no, yo la leo todo el día. Ese no es el fruto. El fruto viene después. Fíjese el versículo 3. Será, después de haber leído la ley de Dios y haber meditado en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esta es la verdadera prosperidad bíblica. Es un fruto, es justicia, es misericordia, hermanos. Para los años que ustedes tienen de convertidos deben de saber, a lo mejor no se saben los frutos del Espíritu, si se los pregunto cuántos son o el orden, o a lo mejor sí, pero todos deben de saberse el primero. Dice, más el fruto del Espíritu es amor. Ese es el primero, hermanos. Si hay amor, no hay amor, hay justicia, hay fidelidad, hay fe, hay templanza, hay gozo, hay paz. ¿O qué es lo que hay en nuestra vida? Para muchos, hermanos, como los ateos que les comenté hace rato, fue un desperdicio que Jesús hubiera secado esta higuera. Fue una injusticia, fue un capricho, fue un berrinche. Pero para nosotros, hermanos, durante 2000 años, por una higuerita, muchos corazones se han arrepentido, muchos corazones hemos temido y muchos corazones hemos aprendido lo que Jesús quería enseñar. Si juegas al árbol con hojas, te vas a terminar secando y vas a terminar en el infierno. Un árbol con hojas y un árbol con hojas y fruto. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Dice Jesús, al que me oye y guarda estas palabras, lo voy a comparar con un hombre prudente que construyó su casa, ¿dónde, hermanos? Sobre la roca. Y el otro dice, y el otro que no, el que no tiene fruto, ese lo voy a comparar con uno que construyó su casa sobre la arena. Las dos casas se pueden ver igual, como las dos higueras con hojas, pero una no tiene fruto y una sí. Y las dos casas se ven igual, pero una está sobre la roca y la otra no. Al final, hermanos, la que tenía puras hojas va a terminar en el lago de fuego, y la que estaba sobre la arena, dice la palabra, que va a ser grande su ruina. Las dos van a terminar destruidas. Pero mientras no llegaba ese momento, parecían que estaban buenas, pero no, hermanos. A mí me dio temor, hermanos, que me pasara lo que le pasó a Saúl, lo que le pasó a Judas. De hecho, no sé si yo se los comenté, pero el día que yo nací de nuevo, no el primer día que me convertí, no, el día que Dios me hizo nacer de nuevo, porque yo no puedo nacer solo, estaban predicando acerca de desechar a Saúl. Y a mí me llegó eso, hermanos. Y a mí me da muchísimo pendiente eso, porque Judas estuvo 3 años y medio
Y ahí andaban las 12 higueritas con hojitas. Pero Judas nunca tuvo fruto, hermanos. Ahí está donde dicen unos: ay, este hermano, ¿por qué se fue al mundo? No era hermano. No tenía fruto. Estaba metido aquí, pero tenía puras hojas. Debemos, hermanos, clamarle a Dios si reconocemos que hasta ahora no hemos producido fruto. Si reconocemos que hasta ahora lo único que hemos estado haciendo es llevar una apariencia como si lleváramos fruto, llevar muchas hojas, debemos arrepentirnos y debemos clamarle a Dios y decirle: Señor, perdóname, yo no estoy produciendo fruto. Pero hay esperanza, hermano. Para esta higuera ya no había esperanza. Para Israel ya estaba decretado el juicio. Para la higuera dijo: nadie más coma de ti, y se secó y ya se acabó. Para nosotros, hermanos, que estamos escuchando aquí, hay esperanza. Podemos buscar a Dios y podemos decirle: Señor, perdóname, ayúdame, quiero llevar fruto. Quiero que después de llevar fruto me limpies para llevar más fruto. Quiero dar fruto para la gloria de tu nombre. Quiero que vengas y busques en mí. Imagínense qué bonito. Que llegue Jesús y ve a doña Doris de lejos. Otra vez la vamos a poner. Ahora para bien, hace ratito. Y se le acerca. Y que lo haga visible a todos los demás. Le diga: a ver, Dora. Y se acerca, empieza a moverlas. Mira, miren, a ver, mira, y hay otro acá con otros 3, 4, mira nomás, así deben de estar los demás. ¿Cómo se sentiría doña Doris? Contenta, y diría: ay, gracias, Señor, como cuando hace uno un examen y no sabes cómo te va a ir. Porque Dios, hermanos, es el único que puede determinar y darse cuenta si en realidad tenemos fruto o solamente tenemos hojas. Ojalá, hermanos, y Dios nos ayude con esta palabra y la recibamos y creamos que, como dice Romanos 11, mirad la bondad y la severidad de Dios, dice. La bondad, dice, para contigo, si permaneces en esa bondad. De otro modo, tú también serás cortado. Y Jesús se acercaba, ¿se acuerdan? En Apocalipsis, al candelero, a la menorá, y veía las iglesias y decía: dile a la iglesia en Éfeso, el que tiene esto, dice esto. Y luego al último les decía: si no te arrepientes, voy a quitar tu candelero de su lugar. Hermanos, Jesús viene aquí cada miércoles, se pasa entre sus lugares, y Él sabe, yo no, ni el que está al lado de usted, pero Él sabe si usted tiene fruto o no tiene fruto. Si tiene fruto, gloria a Dios, y que Dios le ayude a producir más fruto y que no se estanque, porque hay arbolitos que un año dan mucho, al otro día dan poquito, al otro día no dieron, van como para abajo. No, que vayamos a más, a 30, a 60 y a 100 por uno. Y si Dios sabe que usted no tiene nada, sí está bien que tema, pero ese temor que lo lleve al arrepentimiento, a decir: Señor, hasta ahora yo estaba ahí, yo le decía a los vecinos de allá, a los de enfrente, a los de alrededor y a mis conocidos que era una higuera con hojas, pero tengo miedo, Señor, tengo temor de que no esté llevando fruto y tú vengas y repruebes mi comportamiento y la vida que estoy llevando. Ojalá, hermanos, y nos podamos llevar eso de tarea para saber que a final de cuentas, si decidimos y decimos: no, bueno, a mí eso no me preocupó mucho, pues no pasa nada, hermanos. Pero el día que usted se muera y se decidió quedar así,
Que hay gente que dice, yo así soy y así he sido siempre y así me voy a quedar, así quédese. Pero el día que se muera va a ser arrojado al lago de fuego. Y yo pensaba y yo decía, como dijo en una ocasión el apóstol Pablo, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, al final dice la palabra de Dios, yo mismo venga a ser eliminado, dijo el apóstol Pablo. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración. Despedimos el estudio para los que nos estuvieron siguiendo a través del internet, no sin antes agradecerles por compartir los estudios, por suscribirse al canal, por darle me gusta y por permitirnos, en la medida que Dios así nos dé la gracia para hacerlo, poderle servir para la gloria de su nombre, esperando verlos primeramente Dios en el próximo estudio.